Ponemos a grabar. Vamos al ejercicio número 3. Vamos a hacer el 3A, el 3C, disculpen, el 3C. Apartado E. Tenemos la función f de x es igual a 1/3 elevado a la x. Me piden el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? De acuerdo a la regla sagrada de cálculo, ¿tenemos algún impedimento? No, todo real. Todos los reales. Bien, todos los reales. No queda de otro. No tenemos raíz de índice par, no tenemos un logaritmo, no tenemos una fraccionaria, por lo tanto, son todos los reales. Luego me pide intersección con los ejes coordenados. Vamos a hacer la intersección con el eje X. ¿Y cuánto vale? 0. Muy bien. Y vamos a hacer la intersección con el eje Y. En este caso X vale, ¿cuánto? 0. 0. Entonces, para que intersecte el eje X, Y lo vamos a reemplazar por 0. 0 es igual a 1/3 elevado a la X. Se me forma una ecuación del tipo, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de ecuación sería? Exponencial. Cuando me aparece la variable X en el numerador, en la potencia sería una exponencial. ¿Cómo se resuelve esto? Debemos igualar las bases. Si las bases son iguales, por lo tanto las potencias deben ser iguales. O en sus defectos, si no se puede igualar, vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros. Por ejemplo, que tengan a elevado a la c igual a b elevado a la d, que sea una ecuación de tipo exponencial. Si a es igual a b, entonces c debe ser igual a d. Un ejemplo de una ecuación de tipo exponencial lo vamos a poner acá. Tenemos esa ecuación. Me aparece la variable en el exponente, por lo tanto es una exponencial. ¿Las bases son iguales? No, Entonces debemos trabajar. todo, 2 elevado a la todo es cuarta. igual a 2 a la cuarta. Muy bien, 2 elevado a la cuarta. Ahora las bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes son iguales. Me quedaría x menos 2 es igual a 4. Y de esta manera vamos a resolver esta ecuación. X sería igual a ¿cuánto? ¿A 6? A 6. En este caso, ¿se puede igualar las bases? ¿Podemos convertir este 0 en 1/3?
No. Y si no se puede, van a tener que aplicar logaritmo en ambos miembros. Por ejemplo, que tengan ustedes, miren. 3 elevado a la x menos 1 es igual a 2. ¿Tenemos alguna manera de igualar las bases? No. No. Entonces, cuando no se puede igualar las bases, hay que aplicar logaritmo en ambos miembros. Logaritmo y siempre va a ser la base donde se encuentra la x, va a ser la base del logaritmo, base 3. De 3 elevado a la x menos 1. ¿Está bien? Es igual al logaritmo de base 3 de 2. Se aplica el logaritmo de la misma base en ambos miembros. ¿Qué ganamos con eso? Se baja el exponente. Hay una propiedad que baja el exponente. Muy bien. Me va a multiplicar adelante x menos 1 multiplicado por el logaritmo de base 3 de 3. Es igual al logaritmo de base 3 de 2. Si Misma el base. argumento y la base son iguales, es igual a 1. Muy bien. Es igual a 1. Por lo tanto, me queda x menos 1 es igual al logaritmo de base 3 de 2. Por lo tanto, x va a ser igual a ¿qué? Hay que despejar. ¿Cómo quedaría? En 3. Va logaritmo de 3, de base 3 de 2. Esto ponemos entre paréntesis. Menos. Este menos pasa como más Suma. 1. Ese sería el resultado, ¿lo ven? ¿Y por qué ponemos acá el paréntesis? Porque si no lo ponemos, quedaría como que esto también pertenece al argumento del logaritmo. Esa sería la manera. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Se pueden igualar las bases? No. No. Entonces vamos a aplicar logaritmo, por ejemplo, logaritmo de base 10 en ambos miembros, pero no tiene solución. ¿Por qué? Porque el argumento de un logaritmo tiene que ser, siempre tiene que ser mayor que 0 para que tenga solución en los reales. Por lo tanto, vamos a concluir que no existe intersección con el eje X. ¿Quedó claro? No tiene solución ese logaritmo. Para que tenga solución tiene que ser el argumento mayor que 0, siempre. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y, donde aparece la variable X, vamos a reemplazar por 0. ¿Cuánto me daría 1/3 elevado a 0? ¿De 1? 1, muy bien. Por lo tanto, tenemos una intersección en y igual a 1. ¿Quién más nos pide el ejercicio? Simetría. Simetría es para ver si la función es par o impar o en sus defectos la función no tiene simetría. Vamos a poner acá. Simetría. Sabemos que la función es una función del tipo exponencial. Esa es la función, ¿estamos de acuerdo? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tenemos la función y vamos a analizar si la función es par. Primero empezamos
viendo si la función es par. ¿Qué significa hacer f de menos x? En la función original, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos el signo? Muy Sí. bien. Reemplazamos por menos x, donde aparece la variable x. Entonces me va a quedar elevado a menos x. Pero esta función me va a quedar de la siguiente manera. Exponente negativo, hay que invertir las bases y esto cambia. ¿Está bien? Vamos a invertir un tercio. El 3 va hacia arriba y el 1 hacia abajo. Y la potencia queda positivo. Que es lo mismo que ustedes pongan que f de menos x es igual ¿a qué? A 3. A 9. A 3x, perdón. Muy bien, a 3 elevado a x. Bueno, las funciones par son iguales los resultados. ¿Cómo es f de x con f de menos x? Distinto. Diferente. Distinto. Por lo tanto, f no es función del tipo par. Por lo tanto, ya sabemos que no es simétrico con respecto al eje y. Ahora vamos a hacer menos f de menos x. Lo que vamos a hacer es poner un menos adelante para ver si la función es impar. Entonces me va a quedar menos 3 elevado a la x. ¿Son iguales que la función original? No. No. F de x es distinto a menos f de menos x. Por lo tanto, f no es impar. ¿Y qué vamos a concluir? No tiene simetría. Muy bien. La conclusión, vamos a poner f no tiene simetría. Vamos a ver qué más nos pide el ejercicio. Nos pide la gráfica. Pero antes de realizar la gráfica, vamos a analizar. Con ustedes vimos el tema de asíntotas. No vimos, pero vamos a ver entonces esta clase. Antes de ver la gráfica, vamos a ver asíntotas. Asíntotas verticales. En este caso no posee. ¿Cuándo se analiza una asíntota vertical? Se analiza cuando tenemos valores excluidos del dominio. ¿Está bien? En este caso el dominio son todos los reales, por lo tanto no va a poseer asíntota vertical. Vamos a analizar asíntota horizontal. Generalmente, cuando es una función de tipo exponencial, cuando es una función de tipo puramente exponencial, vamos a decir que no tiene asíntota vertical, pero sí tiene asíntota horizontal. ¿Cómo se va a analizar? Ustedes van a hacer lo siguiente. Asíntota horizontal
van a ser ustedes f de infinito y f de menos infinito. Van a reemplazar la función f de infinito y van a reemplazar f de menos infinito. Y si el resultado me da un valor k, vamos a decir que k pertenece a los reales. Vamos a concluir que, por lo tanto, existe asíntota horizontal en y igual a este valor k. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. La función era 1/3 elevado a la x. F de infinito, vamos a hacer primero. 1/3 elevado a la x. Vamos a reemplazar un tal a x por infinito. ¿Cuánto me daría 1/3 elevado al infinito? Infinito. ¿Estás seguro? 1 al infinito es 1. Y 3 al infinito, Infinito. Ah, claro. Y te da 0, entonces. Igual a 0. muy bien. Y 1 dividido al infinito sería 0. ¿Por qué? Porque 1 dividido en 3, ¿cuánto le da 1 dividido en 3? Y 0, no, 0,2, 0,5. 0,3 periódico. 0,33. 0,33. Y si fuera al cuadrado, abajo me quedaría 1 menos. ¿Cuánto sería 1 dividido en 9? Y 0,2, 0,11 por ahí. Y si esto es 3, sería 1 O sobre sea, 27. mientras más grande, más se acerca al 0, digamos. Muy bien, muy próximo a 0. Cuanto más grande es el denominador, se acerca muy próximo a 0. Entonces, a la infinito, me va a quedar 1 sobre infinito, que sería 0. Y este sería mi valor k. Por lo tanto, existe asíntota horizontal en y igual a ¿cuánto? A 0. Pero acá quiero aclarar que tienen asíntota horizontal, pero ¿en dónde? En el infinito positivo. O sea que cuando ustedes vayan a graficar eje X y eje Y, acá estaría el asíntota horizontal en el infinito positivo. Y acá estaría el menos infinito, ¿está bien? Pero tenemos solamente, en este caso, en el infinito positivo. Vamos a analizar ahora en el infinito negativo. F de menos infinito sería 1/3 elevado a la ¿cuánto? Menos Menos infinito. infinito. Esto sería igual a 3 elevado al 3 infinito. al infinito. Invertimos para que cambie el sentido del signo de la potencia. Y 3 al infinito, Infinito. 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 No me da un valor real, a ver. Por lo tanto, no existe asíntota horizontal. Tenemos solamente en el infinito. Esto me va a servir para la gráfica. Ahora vamos a hacer la gráfica. Y acá tenemos un asíntota horizontal en y igual a 0, pero en el infinito. Es por eso que no tenemos una intersección con el eje X. ¿Por qué? Porque no toca nunca la asíntota horizontal en el infinito. La gráfica sería la siguiente. No tenemos intersección con el eje X, pero sí tenemos con el eje Y. ¿En dónde intersecta el eje Y? En Igual a 0. 0. No, en Y. ¿Dónde intersecta en el eje Y?
Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Hola.